Especiales. Ciudadana 660. Próximo miércoles 17, es miércoles de ceniza. Ahí se lo paso al costo. Lo cual significa que en algunos lugares estamos en víspera del carnaval. Si no es que ya estamos en pleno carnaval, como por ejemplo en Venecia, que este año, qué cosa, ¿no? Modalidad online de un carnaval. Caray. Pues sí, ahí están las fechas, están los eventos. Y hablamos del Carnaval de Venecia porque con esas máscaras, ¿verdad? Nos vamos a remontar a hace más de 400 años fácilmente, porque todos reconocemos esas máscaras que hasta la fecha se utilizan de estos venecianos que se disfrazan de médicos de la peste, ¿no? Para celebrar el carnaval precisamente en esa bellísima ciudad. Y todo tiene que ver pues con lo que estamos viviendo, con esta pandemia. Hay una relación de cómo pues hace siglos la gente en ese desconocimiento, en esa ignorancia de cómo eran las enfermedades, no había una teoría microbiana, no se hablaba pues mucho menos de antibióticos ni nada por el estilo, y entonces pues se volvía una costumbre de repente lo que se creía, lo que se decía, y había por ahí pues una peculiaridad, una particularidad con los médicos, y en este caso los médicos de la peste negra, que va a ser el tema del día de hoy. Y para eso le damos la bienvenida a la maestra en historia, Graciela Oseguera Piña, además directora del canal Aula Invertida. Querida Chela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Maru, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte en esta semana que todavía sigue siendo de tu cumpleaños. Así que aprovecho para darte un abrazo enorme, mi querida Maru. Querida Chela, muchísimas gracias. Pues aquí estamos a tono y celebramos como cuarentena. Entonces, en esta casa sigue el festejo. Exacto, así es, así nos toca. Muchas gracias, Chela. Oye, estuve bien en este preámbulo que propuse, ¿no? De la máscara y del carnaval y de todo esto. Sí. Tú que eres la experta. No, perfecto, te estoy escuchando y pues tienes toda la razón. Estos médicos de la peste se volvieron tan populares en su época que llega también a nosotros ahora como disfraz y es muy utilizado en el Carnaval de Venecia precisamente. Uh-huh. Oye, pero ¿cómo surge? ¿Qué es lo que pasa en el siglo que es 17? Cuando nos situamos en esta terrible peste que pues mató a millones de personas y que de alguna manera nos hace en el hoy día pues voltear a ver a la historia, voltear a revisar, ¿no? Lo que se escribió, lo que se hizo en cuestiones médicas para ver qué nos puede ayudar, en qué hay similitudes todavía a pesar del tiempo y qué tantas cosas podemos aprender, ¿no? Efectivamente, Maru, mira, la historia, por más que hayan ocurrido los hechos en el pasado y se nos parezca así como muy lejanos, siguen estando presentes y nosotros continuamos aprendiendo de la historia. Entonces, por eso es muy importante voltear a ver nuestro pasado y aprender de ellos y también reconocer lo que estamos haciendo en nuestro presente, que tiene su fundamento en el pasado, como en el caso de estos médicos que trataban de la peste con los medios que tenían a su alcance, con los conocimientos que en ese momento se tenían, como bien decías, acerca de la ciencia, de la bacteriología, de la razón de las enfermedades. Y precisamente estos médicos inician su labor en el siglo XVII, aunque se dice que también comenzaron en el siglo XIV, pero realmente la primera mención que se tiene de ellos y del uso de este traje tan peculiar que ellos utilizaban es con el médico francés Charles Delorme. Este médico, el que también se dice utilizó este traje, pues estuvo como médico durante la peste en París y por eso se hizo tan popular el traje posteriormente en toda Europa y va a llegar también a Italia, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta enfermedad va a acabar con la vida, aunque no se sabe bien el número, porque no se tienen datos concretos, entre 70 y millones de personas, entre 70 y 200 millones de personas van a ser víctimas de esta terrible enfermedad, que pues provocaba en los enfermos una dolorosa inflamación de los ganglios en las ingles, las axilas, en el cuello, y todos estos ganglios se llenaban de pus y crecían del tamaño de un huevo. Entonces también llegaban a reventarse
y entonces también al juntarse provocaban que todo este líquido que tenían contenido saliera, y pues era un líquido también pestilente, ¿no? Sí. Unos síntomas terribles. Unos síntomas de verdad terribles, y de hecho también el nombre de peste negra pues venía por el ennegrecimiento de la piel de algunas zonas, sobre todo las extremidades, como la punta de los dedos de las manos y de los pies, ¿no? Y otros síntomas también como altas temperaturas y entre otras cosas que hacían sufrir pues muchísimo a los enfermos. Oye, Chela, perdón que te interrumpa. No, dime. Es que ahora que vemos tantas series en plataformas, ¿no?, ubicadas hace siglos, pues nos hacen recordar que ciudades tan bellas como Londres, como París, como Nueva York, pues hace siglos eran una cloaca. Verdaderamente era una situación de basura, de desperdicios. No había los sistemas que ahora tenemos, ¿no?, de agua ni de limpia, mucho menos. Entonces, pues de ahí se generaba toda esta problemática de salud. Así es, pues no había realmente servicios sanitarios. Las calles eran sumamente sucias, entonces polulaban las ratas que cargaban a las pulgas, y las pulgas que entonces mordían a las personas, y entonces esa picadura pues llevaba a la bacteria que ahora se sabe es la Yersinia pestis, y entonces pues infectaban a las personas con esta terrible enfermedad que era la peste. Y precisamente para controlarla, porque pues lamentablemente no había ninguna cura, no había ningún remedio, pues los líderes de las ciudades contrataban a estos médicos pues para hacer algunos paliativos, ¿no? Y tratar de controlar la enfermedad, que definitivamente así es como se termina la peste, con el control, no con el remedio, porque no había, como tú lo dices, ni antibióticos, ni alguna medicina que la pudiera curar. Entonces, llegaban estos médicos con estos trajes sumamente peculiares, que también iban a enfermar, porque pues obviamente estos médicos no tenían ni la cura para los enfermos, ni todas las herramientas con las cuales protegerse ellos mismos. Entonces, estos médicos llegaban con estos como abrigos largos, que les llegaban hasta los tobillos. Estos trajes eran de cuero, lo cual también recubrían con una cera que era aromática. Y entonces creía que estos aromas con los cuales se protegían iban a purificar el aire, y entonces con eso se iba a evitar que los médicos pues también enfermaran. Además de este abrigo, utilizaban unos como pantalones de montar que metían en sus botas. También usaban una camisa que fajaban adentro del pantalón, encima este abrigo de cuero que hablábamos, y además un sombrero de ala ancha que llevaba una máscara, y esta máscara tenía unos anteojos y además un pico de ave que medía como 15 centímetros, y el cual también retacaban de muchas hierbas aromáticas que se creían pues eran también medicinales, con las cuales pues iban a purificar el aire que estos médicos respiraban, y al purificarlo creían pues iban a evitar enfermarse y que el aire que estaba contaminado pues les llegara a los pulmones. Además de este traje, Maru, usaban una vara con la cual se alejaban de los enfermos y con la cual también los podían tocar y revisar. Sana distancia. Sana distancia, efectivamente, Maru, porque no nada más era con los enfermos, sino que también con los familiares y con las demás personas. Entonces aquí también ya podemos ir descubriendo ciertas cosas que ahorita nos están pidiendo, que encontramos en los médicos. La protección de nariz y boca. El utilizar también alguna protección en los ojos para protegernos de estas gotículas que sabemos que ahora también contienen pues algunas bacterias o el virus, en este caso del COVID, que pudiéramos inhalar o que pudiera penetrar a través de nuestras mucosas.
Entonces estos médicos, sin tener todas las herramientas ni las bases científicas, pues ya también tenían cierto conocimiento que llega hasta nosotros, como bien mencionabas, sana distancia, cubrir nariz, boca, tapar los ojos también, y estos trajes con los cuales se cubrían todo el cuerpo, pues también nos recuerdan a los médicos que están en el área COVID, ¿no, Maru? Uh-huh. Entonces, pues ellos también los vemos y están cubiertos de pies a cabeza. Obviamente de una manera ya también más tranquilizadora para los pacientes, sin estos picos que muchas veces pues lo que hacían era atemorizar a los pacientes, porque también estos trajes lamentablemente eran símbolo de muerte. Cuando los médicos llegaban, pues la gente sabía que ya algo malo estaba pasando en sus ciudades, ¿no? Entonces, sí ya vemos algunas cuestiones muy importantes con esta manera de pensar del siglo XVII, que también decían, como que no sabían bien por dónde venía la enfermedad. Uh-huh. Este pico también hablaba de que quizá las aves pudieran ser las transmisoras de la enfermedad. Entonces, al utilizar estos picos y estos trajes, los médicos iban a mantener alejadas las aves, ¿no? Sabemos que las transmisoras pues eran las ratas que cargaban a las pulgas que transmitían la bacteria, pero en aquella época se decía que era hasta por movimientos astrológicos, y la alineación de los planetas, que si los eclipses, en fin. Entonces tenían como varias explicaciones en ese momento. Querida Chela, permítenos unos minutos, vamos a hacer el corte, ya se nos fue rapidísimo la primera mitad del programa y seguimos platicando contigo, ¿te parece? Claro que sí, Maru, con mucho gusto. Ella es la maestra Graciela Oseguera Piña, maestra en Historia, directora del canal Aula Invertida, que nos está platicando sobre estos médicos de la peste. Y qué fascinante, qué interesante cómo la humanidad se ha hecho en sus tiempos, ¿no? De estas modalidades, de estos ajustes, por llamarle así, de estos principios de la tecnología y de la ciencia para precisamente preservar la salud. Estamos en este especial en Ciudadana 660 con todas las voces, 55 56 04 82 29, 55 56 04 79 26, 800 670 16 80. Especiales. Ciudadana 660. Especiales. Ciudadana 660. Continuamos con este especial Ciudadana 660 con todas las voces, incluida la de la maestra Graciela Oseguera Piña, que nos está compartiendo este tema fascinante porque ya pasaron 400 años y seguimos hablando de estas primeras pues estrategias, ¿no? Prueba y error en cuestión terapéutica, en cuestión medicinal, porque pues ya nos decías, querida Chela, no existía, no se tenía ese conocimiento, no se tenía los instrumentos tampoco para estudiar microbios, ni siquiera se imaginaba uno que existían. De hecho, pensaban que precisamente el aire, ¿no? Este aire enrarecido, este aire fétido, era el que enfermaba, ¿no? Sí, así es, Maru. Entonces, precisamente como creían que el aire era el que transmitía la enfermedad, pues por eso utilizaban esta serie de hierbas medicinales que llegaban a sumar 55, las que hacían para la preparación que ponían dentro de los picos de los médicos, las cuales consistían desde carne de víbora hecha polvo, o menta, o incienso. Entonces, y cada médico elegía las plantas que pondría en este pico, ¿no? Y esta preparación tenía el nombre de triaca. Entonces, pues era la forma en la que ellos creían que podían pues purificar el aire que respiraban, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué era lo que hacían estos médicos? Pues estos médicos, además de visitar a los enfermos, preparaban algunas como pociones para hacerlos vomitar, porque creían que también la sangre estaba contaminada, que todos los fluidos del cuerpo estaban contaminados. También provocaban que el enfermo orinara, en esta creencia de poder limpiarlos. Uh-huh.
practicaban punciones también de los ganglios inflamados, pero bueno, todo esto era como una especie de paliativo, ¿no? Pero realmente, insisto, pues no había, y tú bien lo mencionabas, no había una cura en ese momento, ¿no? Entonces, pues sí era muy difícil, y también lo que promovían, Maru, era el lavado de manos. ¿Ah, sí? Entonces, sí, Ajá. efectivamente, ellos también usaban guantes. Los médicos utilizaban también guantes de cuero, Ajá. pero a la gente le pedían que se lavaran las manos, y ellos se las lavaban con vinagre, que era en ese momento uno de los pocos desinfectantes que se conocían. También desinfectaban el dinero, Maru. Mira. Se pedía en los comercios que las monedas las dejaran en unos platos con vinagre, también para desinfectarlo. Entonces, mira, todo esto como también llega a nuestros días, ¿no? Cuando sabemos que el dinero, pues también es un modo de infección, ¿no? Y por eso tenemos que lavarnos continuamente las manos, estarlas desinfectando ahora con el gel en alcohol, pero todo esto viene desde esa época, ¿no? Y también vemos esas similitudes. Sí son diferentes en muchos aspectos, pero también encontramos algunas similitudes, ¿no? También el llamado a quedarse en casa, sí, claro, viene desde esa época. También el evitar los lugares concurridos, el desinfectar la ropa, pero sabemos que la higiene, y tú lo comentabas, pues era muy poca en aquella época, tanto así que lo que se hacía era que se terminaba quemando la ropa de los enfermos, ¿no? Entonces, pues sí, también lo que había era pues la cuarentena, el que los enfermos se quedaran en casa, las familias pues obviamente no querían separarse de los enfermos, terminaban contagiándose también, y pues también era muy difícil el llamado a quedarse en casa cuando, pues, no sé si te suene conocido, la gente decía, es que tengo que trabajar, tengo que encontrar un sustento. Claro. Entonces, pues eso también dificultaba mucho esta situación de los contagios. Por eso el llamado de enjuagarse las manos con el vinagre, limpiar el dinero con el vinagre, y también a los viajeros en algunas ciudades, sobre todo las portuarias, se les pedía que hicieran cuarentena. Claro, los viajeros. Exacto, exactamente. Entonces, pues vemos, insisto, mucho de esto que no tenía el fundamento científico, pero más o menos ya intuían como qué era lo que se podía hacer para evitar los contagios o pararlos. ¿No? Sí, esta necesidad como de innata, ¿no? De protegerte, y dices, bueno, pues ahora sí que de pies a cabeza, y es un dicho, ¿no? Así es, efectivamente. Entonces, estos médicos pues tenían una tarea titánica, porque muchas veces no eran médicos como tal, eran personas que tenían cierta preparación en medicina, o que no habían terminado la carrera, o que habían sido médicos que no habían tenido mucho éxito, pero que de todas maneras se lanzaban a las ciudades a atender a los enfermos. Ahora bien, como en todas las épocas, también encontramos personas pues que querían aprovecharse de la gente y les vendían cosas pues totalmente inservibles, y nada más la gente gastaba su dinero para protegerse, pero pues que realmente no servía de nada, ¿no? Oye, pues nos podríamos quedar aquí platicando las horas, querida Chela, pero yo quiero que empecemos a cerrar este tema, porque vamos a hablar, por supuesto, también de Canal Aula Invertida. Ay, Maru, pues es un proyecto precioso que tenemos con un equipo de profesionales increíbles en sus materias, y pues que nos tiene muy emocionados a todos. Me imagino, porque si les cautivó este tema que abordamos el día de hoy, pues nada más es para que se den idea de la calidad de las personas, de la preparación que tienen y del apasionamiento también, porque eso es muy importante, porque nos lo transmites, Chela, para gracias, esta Maru. dinámica, ¿no?, de enseñanza, aprendizaje, porque todos aprendemos de todos y de todas, eso no hay vuelta de hoja. Así es, es que como bien lo dices, todos aprendemos de todos. Y ahorita
en este momento en donde pues nos encontramos alejados, en donde los maestros y los alumnos cambiaron el ambiente de aprendizaje, precisamente por eso tomamos el nombre de aula invertida, que también es un concepto que se viene manejando ya desde hace tiempo, en donde se crean nuevos ambientes de aprendizaje. El profesor, por supuesto, sigue siendo un facilitador, un proveedor de los temas que maneja en su programa, pero también el alumno tiene una participación mucho más activa en este aprendizaje. El alumno entonces ya tiene que investigar, tiene que leer, tiene que participar con sus compañeros, con su profesor, y entonces en esta investigación el alumno ya también comienza a aprender estos temas que va a compartir con sus compañeros, y al compartirlos el aprendizaje se vuelve mayor porque los asimilas mejor, ¿no? Entonces en aula invertida también pues queremos ser una herramienta para los profesores que tienen una labor titánica en este momento de preparar sus clases de una manera más atractiva para sus alumnos, que los alumnos estén poniendo atención. Entonces, tienen una tarea muy grande y queremos facilitarles este material para que nos utilicen como herramienta para sus clases y que los alumnos pues puedan tener el material a la mano. Oye, cuéntanos, Chela, ¿qué materias son las que ustedes preparan? Mira, por el momento tenemos literatura, biología, historia. Entonces, próximamente también vamos a tener materias como geografía, vamos a tener también dibujo y diseño. Entonces, vamos poco a poco, somos un caso que está comenzando, pero como bien dices, somos unos profesores apasionados de nuestra materia que queremos ser una herramienta de ayuda y de apoyo tanto para maestros y profesores. Vamos a ir creciendo. También tenemos temas de turismo de reuniones, porque ahí tenemos también un profesional que es también apasionado de su tema y es un referente en la industria del turismo de reuniones en nuestro canal, que es Eric Álvarez. Y entonces, pues, ¿qué te digo? Estamos respaldados por todas nuestras ganas de que este canal pueda ser de ayuda tanto a maestros como a alumnos en este momento. No, pues lo que necesitamos ahorita es gente que esté generando contenidos de calidad, atractivos, entretenidos, que tengan una utilidad, ¿no? Que finalmente en el día a día podamos aplicar ese conocimiento. Y quisiera saber, ¿ustedes están generando contenidos cada semana, cada 15 días? ¿Cómo están manejando esas cápsulas? Cada semana, Maru, cada semana tenemos una cápsula nueva. Ahí nos pueden ver, nos encuentran como canal Aula Invertida. Entonces nos encuentran en YouTube, nos encuentran en Twitter, nos encuentran en Facebook, realmente en todas las redes sociales. Y precisamente, y también algo muy importante, Maru, estamos apegados a los programas. Entonces, tenemos el contenido que los maestros están buscando, que no solamente son temas que nos encantan, sino que están apegados a los programas de estudio. Ok, está buenísimo. Pues ahí tenemos esa opción. Por favor, compártenos nuevamente el nombre y las redes. Canal Aula Invertida. Nos encuentran en YouTube, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. Entonces, bueno, pues en todas las redes sociales. Canal Aula Invertida. Canal Aula Invertida, así es. Por lo pronto con contenidos de biología, de literatura, por supuesto, de historia, que tú eres ahí la mera, ¿no? Así es, ahí pues, ¿qué te digo? La historia es, ahora sí que me encanta, ¿no? Y bueno, soy una apasionada, como bien dices, de la historia. ¿Nos puedes dar un adelanto, una probadita de tu cápsula de historia de la próxima semana? Pues va a tratar precisamente del cambio de la sociedad, de cómo la sociedad fue cambiando la mentalidad de la Edad Media a una mentalidad más moderna, más industrializada, cuando entra con todo la revolución industrial. Y entonces pues también viene un cambio político, económico, cultural, social. Geográfico, territorial. Así es. Así es, entonces de eso tratará la próxima cápsula que estará la próxima semana.
Perfecto, pues querida Chela, un gusto haber compartido contigo esta media hora que ya se nos fue volando. Platicamos muy a gusto contigo y pues próximamente ya sabes que aquí tienes un espacio. Mil gracias, Maru, te lo agradezco mucho. Un saludo a todas las personas que hicieron el favor de escucharnos el día de hoy y pues espero también que les haya parecido interesante el tema. Pues mucho éxito y muchas gracias, Hasta la próxima. Hasta luego, Maru. La maestra en Historia, Graciela Oseguera Piña, directora del canal Aula Invertida. Así, escríbanle, canal Aula Invertida, y se lo van a encontrar en las redes sociales y en YouTube. Ciudadana 660 con todas las voces.